¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Bases en este martes 13 de febrero del 2018. Estamos en punto de las 12:02 del mediodía. Ya estamos arrancando una emisión más de este programa, este espacio que es para todos ustedes, con la finalidad de tener ese debate y ese foro de opinión a todos los que nos apasiona la inocuidad de los alimentos y a todos los que forjamos todos los días un compromiso con la inocuidad alimentaria. En los próximos 60 minutos vamos a estar platicando de un tema en particular. Vamos a abordar una dinámica un poco diferente, dadas las condiciones del evento del día de hoy. Y bueno, finalmente recordarles que estamos completamente ya a su disposición en redes sociales. Nos encontramos en Facebook para que puedan ahí estar al contacto con nosotros. Estará parte del equipo atendiendo cualquier duda o pregunta que pudieran presentar a lo largo de la transmisión. También nos encontramos en Twitter, en donde estarán también ustedes teniendo la oportunidad de compartir sus consultas y poder llevar a cabo la dinámica del día de hoy y tener sus experiencias, compartir sus conocimientos, puesto que finalmente esto es para todos ustedes. Bienvenidos a todos los que hacen posible en su programa Bases. Hoy que estamos pensando que en este mes estamos de manteles largos y bueno, finalmente estamos celebrando 9 años, se van a celebrar 9 años del compromiso que se ha tenido desde entonces hacia la inocuidad alimentaria, trabajando este proyecto. Y bueno, para eso también importante comentarles que el día de hoy me voy a encontrar pues con la persona que dirige el barco, quien tiene la batuta de este proyecto y que finalmente ha trabajado y esforzándose muchísimo para sacar este proyecto a flote. Pues le damos sin más preámbulos la más cordial bienvenida a nuestro director ejecutivo. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Josué, muchas gracias. Pues sí, ya son 9 años de estar al aire y es un gusto de poder mantenernos vigentes con las nuevas tendencias, llámese tecnológicas, de innovación, las leyes, las regulaciones, la iniciativa mundial de inocuidad alimentaria. Bueno, pues un honor de seguir platicando con ustedes y pues un gusto de compartir contigo este momento. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? No siempre tenemos el honor de tenerte aquí con nosotros. Finalmente la temática que muchas veces se aborda es desde un punto de vista técnico. Se busca dar la información más precisa al cibervidente sobre algún tema en particular que le interesaría resolver y que le gustaría aterrizar en sus organizaciones o aclarar el panorama, ¿no? Como lo hemos estado viendo en entrevistas a lo largo del 2017 y bueno, estas que hemos estado realizando a naciente año 2018. Y bueno, la dinámica del día de hoy me gustaría que pudiéramos abordar precisamente el proyecto que dio como inicio a este programa, a este proyecto. La televisión de la seguridad alimentaria, pues precisamente en eso se cimienta, en lograr la inocuidad alimentaria y el poder tener un foro de opinión y tener una plataforma informativa que le lleve la información precisa, le lleve la información clara, le lleve la información completamente desnuda a nuestros cibervidentes para que puedan tener su autocrítica y puedan generar su propio concepto y definición de lo que está sucediendo en el mundo de la inocuidad, en el mundo de la comercialización de los alimentos y la forma en cómo los procesamos y cómo son destinados para consumo humano. Entonces, la dinámica del día de hoy vamos a trabajarlo de esa manera. Yo quisiera que pudiéramos abordar la evolución, y no solamente de los proyectos que has llevado a cabo y no solamente de cómo ha ido evolucionando tu programa, el programa en el que estamos, del que formamos parte, sino cómo hemos visto la evolución de la inocuidad de los alimentos, cómo hemos visto la aplicabilidad de los diferentes controles y cómo ha ido de menos a más en conjunto con la ciencia, la sinergia con el gobierno, autoridades regulatorias, instancias que se encargan de vigilar la cuestión de los alimentos y bueno, la parte industria, la parte sector primario y bueno, finalmente todo para que se pueda obtener al final un producto apto para consumo, ¿no? Entonces es lo que estaremos abordando y me gustaría que en ese sentido generáramos un debate y nos compartieras tu experiencia desde tu óptica. Has tenido la oportunidad de participar con diferentes organismos privados, organismos sin fines de lucro, instancias públicas, instancias gubernamentales y bueno, por ahí hemos entendido y tú has
dimensionado la importancia de este tema. Cuéntanos un poco acerca de eso, Héctor. Pues sí, Josué, han pasado bastantes cosas en todo este tiempo. Una de las principales características por las cuales nos hemos mantenido vigentes ha sido precisamente por una situación que desafortunadamente pasa de una manera tan acelerada que en muchos aspectos las personas no lo alcanzan a dimensionar. Una cosa muy particular pues son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Desafortunadamente aquí en nuestro país no tenemos una estadística muy confiable, pero sí tenemos estadísticas de universidades, sí tenemos estadísticas de Estados Unidos principalmente, que ellos invierten mucho en ese tipo de rubros, y prácticamente vemos un área de oportunidad en el sentido de información, ¿sí? Cómo trasladar las normativas a un entorno muy práctico, precisamente para que el que produce los alimentos pueda asimilarlo y pueda llevarlo a cabo dentro de sus, de sus producciones de alimentos. Llámese a través de tecnología, llámese a través de cuestiones muy rudimentarias, que al final de cuentas lo que va a validar precisamente la ausencia de un patógeno es la tecnología que se aplica, que ya sea que la tenga el productor o que la subcontrate. Pero aquí lo más importante es que garantizar que el alimento que está saliendo al mercado sea un alimento inocuo. Ahí es donde nosotros sí vemos un área de oportunidad bastante grande, y todavía nos queda mucho camino todavía por recorrer, de muchas más instituciones que nos permitan seguirles haciéndose entrevistas, que le comuniquen a nuestra audiencia qué es lo que ven, cuál sería el camino más asertivo para llegar a producir esos alimentos, y que al final de cuentas homologar las regulaciones. Digo que es parte de algo que ha sido muy grato para nosotros, podernos enterar que ya los diferentes esquemas de certificación privados, alineados a través de la GFCI y homologados de alguna forma con los sistemas de reducción de riesgos de contaminación aquí en México, pues lleva pasos muy firmes, y eso es muy, muy alentador. Es algo que venimos nosotros de alguna forma apuntalando ya desde hace algunos años atrás, y que a partir en este 2017, el año pasado, el 2017, pues vemos pasos ya muy firmes en esa línea. Ahora, se nos viene la ley de modernización de la inocuidad en Estados Unidos, y pues definitivamente ha sido un acelerador, un detonador. Y veo un futuro muy, muy prometedor, tanto para México como para varios países que están vendiendo hacia Estados Unidos, como ahora hay que tener una mentalidad de prevención. Así es como lo estamos viendo nosotros. Perfecto. Yo siempre lo hemos sabido, Héctor, las enfermedades transmitidas por alimentos siempre han existido, y siempre el riesgo de enfermarnos por consumir alimentos potencialmente contaminados, ya sea en su forma básica, en su forma primaria o ya procesados, pues representan un riesgo latente para la población consumidora o para cualquiera del sector o el usuario que vaya destinado, ¿verdad? Sabemos los diferentes rubros en los que puedan estar segmentados los procesos de alimentos: consumo animal, la parte de retailers, la parte de alimentos para balanceo, nutrición animal, tenemos la parte de consumo humano, tenemos la cuestión de regulaciones para farming o sector primario. Vaya, dependiendo del sector o del giro de la compañía o del proceso del que se encargue el fabricante o el productor, aplicará su regulación. Pero bueno, es un entorno que se ha ido desnudando y se ha ido descubriendo poco a poco con la invención de los recursos, con la mejora de las metodologías, los mecanismos de detección, algunos tipos de metodologías y mecanismos preventivos, por qué no decirlo, la intervención del gobierno y la ciencia, que tienen mucho que ver en el desarrollo y en la mejora continua de las medidas de control, que van alineadas a disminuir o a mantener bajo un nivel aceptable ciertos tipos de peligros asociados a los alimentos. Entonces, siempre lo hemos sabido, pero hasta hace poco podemos decirlo, Héctor, que esto es una ciencia joven, esto es un entorno que no tiene muchísimo historial y kilometraje hace
falta Claro. mucho por hacer, y estamos hablando que de los 70 en adelante, 71 en adelante, es cuando se empieza a tomar plena conciencia y se empiezan a abordar este tipo de mecanismos ya establecidos con una estructura, con un procedimiento, con una secuencia para ser adoptados por las grandes industrias, ¿no? Lo mirábamos en un poco de líneas del tiempo en algunas entrevistas, en unos eventos que hemos transmitido en emisiones pasadas de su programa Bases, que finalmente a partir de los años 80 es cuando las grandes industrias de los alimentos proponen empezar a establecer metodologías más firmes y más específicas de cómo llevar el control de sus procesos, ¿no? Hablábamos de cuando ya en su momento el Códex Alimentarios, que es una de las instancias regulatorias pues más antiguas que trabajan la vigilancia de la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos, pues establece que se va a utilizar el análisis de peligros y puntos críticos de control, como lo conocemos tradicionalmente, el HACCP, para ser adoptado como una metodología que funcionó desde sus inicios en un proyecto piloto que traía la NASA en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que la mejora ha sido constante y bueno, qué decirte, ¿no? Hay mucho por trabajar y las metodologías siguen cambiando, Héctor. Fíjate que sí, sí ha sido muy grato lo que tú estás comentando, cómo ha evolucionado las cosas. Para nosotros, a la mera hora, cuando hemos tenido la oportunidad de platicar con los representantes de todos los esquemas, o de casi todos los esquemas globales de inocuidad que están aquí en nuestro país, una de las cosas que vemos muy precisas es que en su momento, por ejemplo, no se preocupaban de realmente de que el esquema llegara a un consumidor final. O sea, hablas de un esquema global, pues sí, con una trayectoria muy enriquecedora mundialmente, pero el consumidor no sabe. El consumidor no sabe, y para mí siempre ha habido un rezago en el conocimiento del consumidor desde la palabra inocuidad, y ya no hablemos lo demás, ¿sí? Al día de hoy, viendo diferentes noticias a través de las redes sociales, a través de impresos que comunican, o a través de mismo internet, ha sido muy grato que algunos organismos de certificación en otros países ya se están preocupando porque un envase de agua, por ejemplo, ¿sí?, ya vaya certificado con un organismo de certificación, pero con el logotipo del organismo de certificación. Como los orgánicos, por ejemplo, cuando tú vas a consumir un alimento orgánico, ¿qué es lo que pasa? Tú estás viendo tu alimento y a un lado te dice la certificadora, la de alimento orgánico, cosa que en la actualidad no lo vemos en esquemas globales de inocuidad, ni tampoco en organismos de certificación en México, por ejemplo. Yo me refiero pasmar ese sello que se ha ganado el productor en su mismo producto, que salga y se comunique a todo el mundo para que el consumidor empiece a voltear a ver que ese producto realmente va a ser libre de patógenos y que va a garantizar de alguna forma la salud del consumidor, ¿no? Que no va a tener, bueno, si estamos hablando de alérgenos, pues es otro boleto, pero por lo menos a nivel de inocuidad, de libertad de patógenos, pues sí lo va a tener. Y eso es parte de una evolución que se está empezando a dar en este 2018, y que el año pasado se veían pasos todavía muy remotos, y que en el 2018 despacito se están concretando. Esto es precisamente para que el consumidor se entere de la riqueza, que es único de los eslabones de la cadena, que desafortunadamente menos conocen la palabra de inocuidad. Si ya hablamos de dónde empieza la inocuidad y dónde concluye, pues es bastante obeso todo ese proceso. Sí, entonces, esa parte es donde creo que nos hace falta abordar. Por ejemplo, los temas de food defense, food fraud, son temas que todavía el sector productor de alimentos les hace falta conocer, y que vean que los esquemas de inocuidad abordan ese tipo de tópicos. Entonces hay todavía un camino por recorrer, pero sí llevamos mucha firmeza en la comunicación, de realmente informar lo que está pasando, para que el productor aprenda y evite los
penosísimos retiros de producto de los anaqueles, por ejemplo. Así es. Fíjate que algo te quería comentar, ¿no? Parte de eso detona o el detonante que da inicio a toda esta revolución en sistemas de inocuidad y en la forma en la que las diferentes partes interesadas que participan en la gestión de este concepto tan importante, pues bueno, viene de una cuestión que da inicio con la invención de nuevas tecnologías, ¿no? Lo sabemos, a partir del año 2000 pudimos empezar a conocer que la información nos llegaba más precisa, no igual de rápido que ahora, ¿verdad? Pero sí teníamos ya la capacidad de tener la red a nuestra disponibilidad, algunos que tenían la oportunidad de contar con ella, la información que te llegaba a través de la internet, empezaron a invencionarse algunos tipos de plataformas y la información empezó a diversificarse a nivel mundial, empezaron a darse cuenta de las circunstancias o el entorno que circunda alrededor de los alimentos, y nos empezamos a dar cuenta que cada vez nos enfermamos más por los alimentos. Entonces, esta misma cuestión hizo en efecto cascada la necesidad imperante por parte de los gobiernos de poder modificar los esquemas que actualmente que en ese momento se estaban practicando, ¿no? Se empezaron a dar cuenta, como tú bien lo comentas, eslabones de la cadena alimentaria que estaban desprotegidos, ¿sí? Áreas importantes o sectores puntuales que estaban siendo constantemente los probables delincuentes o los probables actores, los villanos de la película en ese momento, y que eran los causantes de muchas situaciones de crisis, situaciones de contingencia sanitaria en diferentes alimentos que lo pudimos ir comprobando y pudimos ser partícipes de ellos poco a poco con la invención de las diferentes tecnologías. Ahora vienen las redes sociales, viene la información, vienen nuevas tecnologías potentes que nos hacen llegar la información a un clic. Y bueno, ¿esto qué origina y cuál es el entorno actual? Pues un consumidor más nervioso de lo que se lleva a la boca, un consumidor más preocupado por pagar calidad, y pagar calidad es pagar de manera intrínseca o va implícita la inocuidad. El tener ese sentido de certeza de que ese alimento no le va a causar ningún problema de salud, desde el punto de vista gastrointestinal, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista social y emocional. Lo sabemos, el impacto que pueda tener un rechazo sobre un producto, una situación de recordarnos una experiencia poco satisfactoria con un alimento, y que eso implique una pérdida de la confianza y por lo tanto pues la prevalencia del producto en el comprador, en el consumidor final, que finalmente es lo que nos interesa, ¿no? Pero sí, partiendo de ahí es muy importante verlo, y ahora hoy día lo hemos podido comprobar, lo hemos estado siguiendo, se han integrado dentro de los deber ser, dentro de los requerimientos de los sistemas de inocuidad, de los programas básicos, de los programas regulatorios, reglamentos de diferentes instancias públicas de los diferentes países, que ya están agregando partes interesadas que tienen un impacto significativo en la cadena de suministro de los alimentos. Héctor, ¿cómo ves? Todo lo que dices se me hace bastante enriquecedor para todas las personas que nos siguen. Pero nada más hay que tener cuidado mucho también quién dice la información, y que realmente exista un interés del productor de alimentos para estar bien informado. Por un lado, tenemos una institución extranjera que está comunicando todos los días la cantidad de detenciones que existen, no nomás para México, sino para otros países, cuando el producto quiere ingresar al mercado americano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí cuando tú tienes un alarmante número de detenciones? No, o sea, no que no entren, sino que todavía están en veremos si pudieran entrar, ¿sí? Entonces dices, ¿qué pasa con el productor? ¿Por qué, si esta información es pública, por qué el productor desconoce esa información? ¿No se está asesorando? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Es un problema del idioma? ¿Qué está pasando? Porque desafortunadamente, por un lado, las tendencias a que todo sea en inglés, pues es muy evidente, ¿no? Para aquel que quiere hacer negocios en Estados Unidos.
Ya mucho del lenguaje nativo del país origen, pues desafortunadamente está desapareciendo al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por un lado, yo veo que el productor necesita ponerse las pilas considerablemente para aprender el idioma al mercado destino que quiere mandar. ¿Por qué? Para que no tenga traductores, para que no tenga que pagar un servicio de traducción que al final de cuentas, desafortunadamente en muchos de los casos, terminan mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede ser un coyote el que le está haciendo eso. Y muchas de las veces, al entregar la documentación equivocada ante las autoridades, el perjudicado es el productor. Entonces el productor no se preocupa de estar bien informado, de tener el respaldo con una institución, una organización responsable que lo oriente, y que le ayude, realmente que le ayude, entonces van a seguir pasando este tipo de situaciones. Tienes toda la razón, a través de las redes sociales, ahorita mucha información, le das clic y ya aparece la información. Pero ¿cómo aparece la información? Y cómo verificar si realmente es una información que hay que considerar y no otra que fue traducida por quién sabe quién o interpretada de una forma diferente. Y ahí es donde se vuelve una bola de nieve que conforme pasa el tiempo se vuelve más difícil para el productor asimilar lo que está pasando. Sin embargo, si hubiera una alerta sanitaria bajo ese producto o ese cultivo, entonces sí se viene un problema muy grave para el cultivo o para el productor. Caso particular, el año pasado, la papaya mexicana, la papaya Maradol. ¿Qué pasó? O sea, si un productor por alguna omisión en sus procesos de implementación de la inocuidad se le pasó y resultó que sí iba salmonela a un mercado extranjero, pues bronca para el productor definitivamente. Pero ¿qué pasa con todos los demás productores? También tienen que pagar ese pato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todos ellos? Porque te estoy hablando nada más algo que fue muy sonado el año pasado en materia de la papaya. Pero así como está eso, muchos, ¿no? Hubo muchísimos más. Muchísimos, sí. Que una cosa es cuando llegan a través de los medios masivos. El 2015 tuvimos el tema por ahí del cilantro de Puebla, tuvimos la cuestión En por ahí Puebla. de algunos pepinos que iban contaminados a los Estados Unidos de huertas de Ensenada, Baja California. Imagínate. Son muchas cuestiones que están sucediendo. Y si se analiza el volumen de producción que se está mandando a ese país, significaría que esa derrama, pues ahora sí en lugar de ser derrama económica va a ser de derrama de patógenos, porque se van a proliferar y van a enfermar a muchas personas. Claro. Entonces, aquí creo que tenemos que tener mucho cuidado en la percepción de lo que es inocuidad, que debe de ser un concepto de un modelo de vida. Un modelo de vida que al momento de que tú vas a ingerir tus alimentos en tu casa, o sea, no haya problema de que si es tuyo, pues bienvenido, pues va a estar más rico porque yo lo hice, pero al mismo tiempo rico en el sentido de que no está libre de patógenos. Bajo esa premisa se debe de producir todo el mundo para cualquier mercado, el mercado municipal, el mercado oficial, el mercado nacional, el mercado internacional. Debe de haber el mismo modelo de calidad, el mismo modelo de inocuidad. Cosa que también los esquemas, me ha tocado estar documentándome de algunos esquemas, ya están volteando a ver eso, porque normalmente para el sector de alimentos, pues la inocuidad, pues sí lo he escuchado, pero le invierten mucho a calidad, pero inocuidad no. Mira, fíjate que respecto a eso te voy a hacer un pequeño mapa mental de cómo percibo tu aportación y cómo quisiera yo apoyar, enriquecerla para toda nuestra audiencia que nos está visualizando. Fíjate que esto parte de una cuestión de cultura. Pensando en el sentido estricto de toda la cadena de suministro, parte de las instancias regulatorias, las campañas en seguridad alimentaria, en inocuidad de los alimentos, los cambios que se están viendo y que hemos estado viendo en diferentes normativas y reglamentos oficiales de países compradores, de instancias regulatorias y demás, van orientados mucho a la toma de conciencia sobre este concepto. Precisamente como tú lo comentas, el sentido de calidad,
va implícita la inocuidad que el producto pueda representar, ese producto para el consumidor, para el usuario, porque no siempre llegas al consumidor final. Entonces es importante tener esa certeza de que el producto va a llegar en condiciones aptas para ese uso o para ese consumo. He ahí donde radica el impacto de la toma de conciencia, del sentido moral, del sentido del deber social hacia quien te debes, que finalmente son los consumidores o a esos compradores que confían en tu marca. En ese sentido estricto, verlo desde ese punto es todo un reto. Y precisamente enfocándonos en el mercado mexicano, en la industria, en el empresario mexicano, es un tema que suena un reto para este año y lo ha venido siendo a lo largo de los años en el sentido de la estadística, bueno, en la cuestión muy puntual en que tenemos más del 80% de la industria en México informal, que como tú bien comentas tiene inocuidad. Bueno, con eso con qué se come. Oye, buenas prácticas, sí las he escuchado, pero sí tomé un cursito, ¿verdad? Pero no lo he aterrizado. Entonces, ahí es donde aplica, donde llega ese impacto, donde quisiéramos que los esquemas, los gobiernos, el sector industria, organismos privados, iniciativas privadas, dueños de esquemas, puedan aterrizar más una estrategia en cómo van a establecer los mecanismos de regulación, monitoreo, seguimiento, para no solo decir, bueno, es que la inocuidad para mí es una cuestión de negocio, sino que también yo lo vea como desde un punto de vista de mejora interna. Claro, o sea, se tiene que percibir de esa forma y que de alguna forma el efecto secundario es que es un muy buen negocio. O sea, porque si lo vemos a la inversa, como ha estado pasando en muchos de los casos, cuando hay un recall, ¿sí?, pues preguntémosle al empresario qué está pasando, ¿no? Al empresario, al que produjo ese alimento y que de alguna forma se está quitando de los anaqueles. Eso es un impacto económico directo a él, pero lo más grave es el daño a la marca. Eso es lo más grave. Entonces, ahí es de las cosas que invitamos nosotros en cada entrevista que se hace, en cada evento que se comunica, que tenemos la oportunidad. Lo que buscamos es generar esa conciencia, ese granito, nosotros ponemos ese granito de arena para que precisamente el productor diga, ¿sabes qué? Pues le voy a probar. Lo invitamos a probar, que se acerque. A nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones y que, por ejemplo, nos llegan y nos dicen, nos mandan mensajes, correos electrónicos y demás, y dicen, oye, fíjate que me van a auditar HACCP la próxima semana. ¿Me puedes recomendar a un asesor? Le digo, pues nosotros decimos, pues hay muchos. El asunto es que ninguno te va a tener todo lo que necesitas para el audito en una semana. Claro. Esa parte ha costado muchísimo trabajo de comprender, de que no se trata de decir voy a comprar el certificado. Se trata de realmente ir conociendo cada etapa del proceso, ¿sí?, ver la mejora continua y garantizar un alimento que cumpla con las especificaciones del modelo que esté siguiendo. De eso se trata y que eso va a llevar tiempo. No estoy hablando si va a ser un mes, pueden ser 6 meses o pueden ser hasta un año o más. Hay muchos productores que dicen, oye, pues es que yo le quiero vender a una empresa transnacional o una tienda que tiene muchísimos representación en el país, pero no tengo dinero para invertir en un esquema, tal cual un esquema global. Pues para eso está Global Market. Pero mi pregunta también, ¿qué está pasando con Global Market? Que mucha gente no lo conoce. Muchos productores no lo conocen. Tú eres un muy buen asesor en materia de Global Market. Y en diferentes lugares que hemos tenido la oportunidad de estar, la gente casi no conoce. Y yo me refiero a gente, son profesionales en los alimentos. No conocen el término de Global Market. Sí se conoce en Petit Comité. Y mucha gente lo apoya y ve las bondades. Pero si el 80% del mercado de alimentos en México es informal, significa que un 10% del mercado es el único que lo conoce. El otro 10% posiblemente ahí empiece, pero el 80% nada. Fíjate que eso que comentas es muy interesante. Bendita iniciativa privada. Claro, por supuesto. Bendito retailer, ¿verdad? Benditas empresas de inversión extranjera
que vienen a nuestro país y vienen a diferentes regiones en el mundo y establecen ya la filosofía de trabajo basada en procesos y controles validados, en metodologías ya probadas, en el fundamento científico que deben porque de tener conocen los a sus sistemas. clientes, Claro, a sus clientes, y ellos conocen saben lo y que está pasando. y son finalmente conocedores también de los riesgos potenciales que puedan suministrar por prácticas irresponsables de inocuidad que puedan suministrar estos compradores, estos proveedores, estos productores primarios, estos proveedores de empaque, y abordando en ese sentido, y abordando en esa misma línea de acción, Héctor, marco regulatorio, eso también es una cuestión Marco regulatorio. que no podemos dejar No, de lado. al contrario, o sea, muchos de los esquemas globales están considerando el marco regulatorio. O sea, tú no puedes vender a un país lejano al nuestro si no estás cumpliendo con tu esquema local. Tan solo para trasladar el producto se necesita hacerlo. Y hay una cosa que se me hizo muy interesante con la semana pasada, con lo que estuviste platicando sobre la NOM 251, por ejemplo, que esa no nació ayer, tiene muchísimos años, y sin embargo hay mucha área de oportunidad para el sector productor de alimentos de que conozca todo lo que implica la NOM 251. ¿Sí? Entonces, los esquemas globales, lo que a través de los organismos de certificación, a través de los asesores, ¿sí? Pues buscan que la empresa tenga implementado el NOM 251 o mínimo el HACCP, ¿sí? Ha sido muy enriquecedor cuando de repente está un representante de algún esquema y dice, pues nosotros lo que hacemos, primero la base principal, dame tu sistema HACCP. Y de ahí empezamos a construir. Sí, fíjate, es que algo bien importante que hay que comentar, y digo, para todos los que ya conocen el aspecto meramente, los lineamientos técnicos, siempre la reglamentación o los lineamientos sanitarios de alguna norma o de alguna especificación, ya sea de iniciativa privada o a un país al que vas a destinar tu producto, marca puntualmente que debes de cubrir las especificaciones aplicables por el cliente y aquellas establecidas por la regulación sanitaria de tu país. Entonces, claro, ya de cajón estás entendiendo que la base de tu programa de inocuidad o la base de tus controles deberá estar sustentada y probada, validada, verificada por la cuestión de las instancias gubernamentales que en tu país aplican. Entonces, en este caso, como bien lo comentas, en nuestro país es cumplir de cajón sí o sí norma 251 si vas a exportar a cualquier país del mundo. Entonces es importante establecerlo de esa manera, pero bueno, también comentarte, ¿no? Dentro del marco regulatorio, esto es una cuestión, es un efecto dominó. Ahorita, ahorita la cuestión del productor, la cuestión del empresario mexicano, el empresario, el industrial dice, bueno, finalmente lo estoy implementando porque sé que lo tengo que hacer, ya estoy tomando un poco de conciencia, sé lo que implica, sé, bueno, en segundo plano, sé la diversificación comercial que me pueda dar, pero también hay otra cuestión que se pone enfrente. El marco regulatorio no espera y las instancias que establecen los lineamientos, las instancias gubernamentales de la iniciativa privada que establecen esquemas a través de las partes interesadas, ya siendo proveedores, ya sea gobierno, ya sea organismos de certificación o los mismos compradores, dicen, si no me cumples esta garantía, no te compro, no trasciendes y yo no puedo arriesgarme a que llegues a esta región del país, a esta región del mundo, del globo terráqueo, y no me des esa garantía que a mí, mi sector meta o mi mercado de consumidores potenciales me está requiriendo. Entonces, garantías de inocuidad, Héctor, yo creo que es una cuestión ahorita que está marcando mucho el panorama de la comercialización de los alimentos. Estoy completamente de acuerdo y yo más bien es estar pensando que las grandes certificadoras, los grandes esquemas volteen a ver a su consumidor. Pero no me refiero al consumidor aquel que les va a pagar la asesoría o la certificación. No, que volteen al consumidor, el que se va a tomar el agua, el que va a deleitarse unos mariscos, la sopa, la mermelada que compran en la tienda de autoservicio, que volteen a ver a ellos. ¿Por qué? Porque si todos ponen un pequeño granito de arena, ¿sí?, y toda la inversión que utilizan de mercadotecnia también vaya directamente al consumidor, entonces empiezas a fomentar una cultura, ¿sí?, mejor, empiezas a difundir
el interés de la inocuidad, pero en el consumidor. Entonces, cuando el consumidor está educado, entonces lo va a pedir y entonces se viene el retorno de inversión a todas estas grandes firmas, ¿sí? Voy a poner un caso muy particular que nos tocó vivir hace varios años atrás y que estoy seguro que todo México pues lo tuvimos que vivir con la presencia del H1N1, ¿sí? Acabábamos de iniciar nosotros en el 2009 y resultó que a los pocos meses se viene este brote. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Todo el mundo, a partir de esa situación, el gobierno federal tomó la batuta muy asertivamente e invirtió millonadas en los medios de comunicación para concientizar a todos los ciudadanos mexicanos del manejo del gel antibacterial y del cubreboca, ¿sí? Ahorita, después de 9 años, tú vas a cualquier restaurante, ¿sí?, de cierta categoría para arriba, tú vas a las ¿cómo se llama?, a tiendas de autoservicio grandes o a centros comerciales. Y a clínicas. A clínicas, por supuesto, y vas a ver el gel antibacterial ahí, ¿sí? Antes del 2009, ¿quién sabe qué era? Después del 2009, en 9 años al día de hoy, todo el mundo sabe. Llegas a los restaurantes y dices, pues voy al baño. O las señoras, principalmente las señoras que son muy precavidas, ya traen su gel antibacterial en su bolsa. Y lo sacan y a los niños les limpian las manos, la señora se limpia las manos y hasta el marido se limpia las manos. Ese fue un problema de inocuidad. Un problema de un simple estornudo, una tos, podías contaminar a la persona que estaba al lado, ¿sí? Ese era un problema de inocuidad que no se habló como inocuidad, se habló como un problema de contagio, ¿sí? Pero al día de hoy ya vimos todo lo que aprendimos. Cuando tenemos instituciones realmente involucradas en este tipo de prácticas e invierten, homologan las inversiones e invierten, todo mundo sale beneficiado. La inocuidad, se requiere un impulso de ese nivel hacia el consumidor final para que el consumidor final sea exigente al momento de ingerir los alimentos, primero comprarlos para luego ingerirlos. Nadie va a comprar un alimento que sepa de antemano que viene contaminado. Héctor, te comento, en cuestión de contrastes, vamos a ver las dos caras de la moneda, ¿no? Aspectos regulatorios, la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria, emitida en 2011 y ya publicada, promulgada oficialmente a partir de 2015, está establecida directamente de manera oficial para cualquier exportador de los Estados Unidos, cualquier exportador de alimentos hacia los Estados Unidos que pretenda o ya se encuentre comercializando alimentos en este país. Las disposiciones y los cambios constantes de la legislación de la Unión Europea para poder mandar productos a este continente, que es uno de los lineamientos más complejos y de mayor exigencia a nivel mundial, la normalización y la rigurización de los controles derivados de fenómenos naturales, como lo vimos en el pasado 2011, cuando tuvimos por ahí el problema el problema ambiental, el problema de fenómeno natural que ocurrió en Japón, ¿verdad? Por ahí que se modificaron las políticas sanitarias. Tenemos por ahí en proceso de transición el hecho de poder contar con una norma, un borrador de una nueva norma 251 que se pretende pueda estar saliendo información en este año. Y bueno, las diferentes iniciativas que establecen esquemas globales que promueve la GFSI, la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, no nos dejan mentir que se está trabajando. En general eso quería abordar como parte introductoria. La homologación de los esquemas de instancias regulatorias como el SENACICA y el SAGARPA en común acuerdo con otras instancias regulatorias de otros países con la finalidad de facilitar el tráfico alimenticio, el tráfico de los alimentos bajo requerimientos muy, muy puntuales y claros desde el punto de vista sanitario. Se está trabajando, lo platicábamos en las breves de inocuidad por ahí, el acuerdo de la USDA y de la FDA para potencializar los recursos del gobierno y promover mejores prácticas y mecanismos para regular al tanto sector primario como sector procesos, ¿no? Entonces,
Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tenemos estadísticas del SENACIC, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos, en el mundo se generan el 50% de las enfermedades de alimentos que se generan en el mundo son por alimentos. Sí. La cuestión relacionada con un retiro de problemas, un retiro de producto, perdón, representa un gasto a nivel mundial de 1.100 millones de dólares. Estamos hablando también de estadísticas que hablan que alrededor de más de 17,000 personas mueren al año en México a causa de enfermedades transmitidas por alimentos. Hablamos también que en un 94% de las situaciones, en un 94% de las circunstancias, el consumidor va a ventilar o va a promover una situación no favorable o una situación no grata, una experiencia no apetecible con un producto, y lo va a promover para poder de alguna forma dar a conocer de lo que ha sido víctima en el sentido estricto de la higiene, de la inocuidad, de todas esas cuestiones que a veces a la industria se le van, ¿no? Entonces, ante todo este tipo de situaciones, hablamos que en el 2008 las enfermedades transmitidas por alimentos ocupaban el lugar número 11 en causas de muertes, ¿sí? Solo por debajo del tabaquismo. Entonces estás pensando y dices, bueno, ¿qué falta? Estamos hablando de una falta de permeabilización de la información, la interpretación de las normas no llegan, siguen siendo confusas, no quedan claros todavía los requerimientos, hace falta tener un poquito más de flexibilidad en cuestión de costos, dejarlo de ver como un negocio y habilitarlo como una cuestión de cultura y cambio de filosofía, establecer otras campañas y otros proyectos para apoyar a los chiquitos, a los que están levantándose apenas, y que de esa manera se definan estrategias muy puntuales por parte de los grandes de la industria alimenticia para fortalecer a tus proveedores. Muchas veces lo hemos visto y en mi experiencia hemos sido testigos de que al proveedor hay que trabajarlo, al proveedor hay que apoyarlo, al proveedor hay que fortalecerlo si es que no cuenta con los recursos y las herramientas para generar esa certeza o esa seguridad que tú como comprador esperas. Sí, siempre ha sucedido. El proveedor cuesta cuando no está certificado. El proveedor cuesta cuando no tiene una garantía. El proveedor cuesta cuando no tiene cultura de higiene, cuando no trabaja bajo ciertos protocolos. Entonces, ante esta panorámica... Aunque en realidad, cuando un proveedor no tiene eso, en realidad no cuesta. Económicamente no cuesta en el momento. En la transacción económica no cuesta en ese momento. Es muy barato. Y ahí es donde se tiene que cambiar esa cultura, que eso están, gracias a los corporativos internacionales que están aquí en nuestro país, están apuntalando mucho al fortalecimiento de los proveedores. Pero desafortunadamente en empresas muy grandes locales, hace falta decir, oye, si tú me lo das a 10 pesos y él me lo da a 8, pues yo me voy con el de 8. Oye, pero es que él no tiene prácticas de higiene, pues mi cliente no me las pide. Pues sí, Marina, sí. Pero entonces, ¿dónde está la responsabilidad social? ¿Sí? Y se están dejando de ver que si el producto llega y continúa y llega al consumidor y es ingerido, si hay un problema de salud pública ahí, entonces van a ir con la tienda o con el proveedor que comercializó ese producto. Aquí lo que se busca no necesariamente es que me cueste más barato, sino que realmente sea dentro de mis especificaciones, llámese de calidad, de distribución, de tiempo y forma, también incluyan el de inocuidad, y ahora sí, ver la inversión más económica que existe en el mercado. Estoy completamente de acuerdo, pero no deben de sacrificar ninguna. Actualmente me ha tocado conocer muchas empresas que dicen, oh, pues es que me sale más barato. Oye, pero es que él no tiene estos reconocimientos. Me da más barato, chingón, yo lo compro. Y ahí es eso, esa mentalidad es con la que tenemos que trabajar nosotros. Tenemos que trabajar con las personas que abran su mente, que en este momento vale más pagar esos 2 pesos de más, ¿sí?, para tener la garantía de que el producto va a estar en tiempo y forma y con la higiene y la inocuidad requerida según la normativa
y para el consumidor. Porque podemos hacer mucha historia en materia de eso. Hemos tenido la oportunidad de tener contenido en nuestra biblioteca de grandes corporativos que han pasado por problemas sanitarios gigantescos, que gracias a que tienen un muy buen colchón financiero se han mantenido vigentes. Pero hay otras que han tronado, han desaparecido por un problema de inocuidad. Y eso, muchos productores, pues posiblemente o no conocen esa información o no la quieren voltear a ver. Y nada más se van con los que realmente sí lo tienen, pero sin conocer todo lo que les ha costado para mantener esa garantía de inocuidad, esa garantía de calidad, y que no tiene nada que ver con precio en muchos de los aspectos. Hay grandes firmas de alimentos en el mercado local que es caro, muy caro el alimento. Sin embargo, es de los que más se venden a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, no necesariamente tiene que ver con una situación económica, tiene que ver con una conciencia empresarial que genere un impacto social al entorno donde tú estás viviendo. Eso sí me gustaría estarlo viendo frecuentemente en nuestro país, en diferentes lados. Mira, hay una situación que ya se sabe todo el mundo. O sea, por ejemplo, mercados de abastos. ¿Sabías que la ley de nuestro país, en teoría, en todo lugar de centro de alimentos, debe de haber un laboratorio? ¿Cuántos laboratorios hay en México en centros de abastos? Todavía hasta hace 2 años había un único laboratorio en un mercado de abastos en la Ciudad de México. ¿Sí? Tú vas caminando por afuera, en un vehículo por afuera de un mercado de abastos, ¿y qué es lo que te encuentras? Muchas ratas, de 2 patas y de 4. Te las encuentras caminando y tú ves quiénes están alrededor del mercado de abastos, que ya más bien pueden ser negocios de otra índole o pueden ser casas de habitación, padecen problemas muy serios de higiene por lo insalubre que están los mercados. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tenemos que trabajar también con ellos, tenemos que trabajar con las instituciones que llevan a cabo todas esas instalaciones y que ahí hay un porcentaje muy elevado. Tú mencionabas de un 80% del mercado informal de alimentos. ¿Cuánto representa un mercado de abastos de ese mercado? Muchísimo, ¿no? Estar hablando de esos tipos de estadísticas, pues sí habla de la parte menos amable, ¿verdad? De la inocuidad y las garantías, el compromiso. Todos los días de 1 a 2 retiros de producto, mi estimado Héctor, retiros de producto en Estados Unidos. Etiquetado, cuestiones de peligros físicos, riesgos químicos asociados a los alimentos, principalmente alérgenos, más que nada, por fallas en comunicación en la etiqueta. Hablamos de... Que eso es todo un mundo de información. Hablar del factor industria también es un tema fuerte y bueno, duramente criticado, puesto que está más que claro que dentro de un sistema de gestión hasta los eslabones más básicos llegan a dejársele de dar seguimiento, llegan a dejar de ser importantes y centrarse en lo que realmente les está generando ese impacto comercial o esa predominancia en el mercado, ¿verdad? Entonces, sí es mucho apuntalar a que la mayoría de los problemas relacionados con inocuidad y que han repercutido en los retiros de producto, en las cuestiones relacionadas con contingencias sanitarias que han sido muy sonadas y lo hemos estado viendo en transmisiones anteriores, bueno, parte de lo mismo, son programas prerequisitos, es la base de cualquier sistema de inocuidad, son buenas prácticas muchas veces, el hecho de tener una instalación segura, una instalación controlada, una instalación que controle los materiales quebradizos, que controle aquellos materiales que puedan prevenir, que puedan fomentar la contaminación cruzada, el hablar de esos filtros de calidad que permitan la liberación de un producto apto para poder ser puesto a la venta, o sea, todo ese tipo de situaciones van orientadas a un entorno de control básico. Son tus deber ser, son las condiciones que ya deberían de subsistir y prevalecer si tú eres un fabricante de alimentos. Ahora,
hablando de de la parte regulatoria, pues sí, las iniciativas privadas, homologando los requerimientos gubernamentales con los privados, que los esquemas GFSI con los gobiernos de los Estados Unidos, los gobiernos de México, los gobiernos de los diferentes países de la Unión Europea, sí está muy padre, pero bueno, el punto es hasta qué momento podemos decir que un sistema de gestión ya está bien implementado, porque bueno, muchas veces, oye, yo tengo un programa de inocuidad, bueno, ¿y qué es lo que trabajas? Trabajo buenas prácticas, trabajo un HACCP, trabajo ISO 22000. Bueno, cuando tú te aseguras que tu sistema de producción, o sea, todos los elementos de entrada y de salida están controlados, y todos aquellos procesos que también pueden tener un impacto en la inocuidad de tu producto y por ende en tu negocio, están siendo controlados. En ese sentido, es el panorama al que nos estamos aventurando, y es lo que actualmente está predominando, ¿no? La inmersión de nuevos requisitos, la inmersión de nuevos requerimientos, lineamientos como los que a continuación te puedo comentar. Está defensa alimentaria, está el tema del fraude alimentario, el integrar la responsabilidad gerencial y comprometer a la dirección sobre la directriz de un sistema de inocuidad, e integrar otro tipo de procesos como la competencia y el conocimiento del personal, de los instructores, de los mismos capacitadores, de los mismos encargados de los programas de inocuidad, y de incluso el control de los proveedores externos, ya sea de materias primas y de servicios. En ese sentido, ¿a dónde apunta esto, Héctor? ¿Hacia dónde crees que va, hacia dónde va orientada esta parte? Mira, lo que tú dices es muy cierto. Y yo más bien quiero expresar lo siguiente. ¿En dónde, cuál es el eslabón o el segmento que tendríamos que abordar todo el mundo, los que estamos metidos en el área de alimentos? Y es en las cabezas empresariales. Porque a la mera hora, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes a una persona que produce, no sé, tomate, por dar un ejemplo, y tiene toda la intención de tener sus buenas prácticas y llegar a una certificación y todo el rollo. Pero la mayoría de las veces desconoce a lo que va a entrar. ¿Sí? Y a la mera hora tú le dices, oye, ¿sabes qué va a costar tanto? Ah, pues órale, llégale, ándale. Oye, pero pues además de eso necesitas contratar a 2, 3 personas que hagan estas actividades. Ah, no, pues ahí pone a fulanito y ahí los tienes ya. Le digo, no. Es que es tanto el trabajo que se tiene que generar que esas ya tienen su propio trabajo y necesitas nuevos. Y ahí es donde se busca la conciencia de los empresarios. Ya cuando tienen la conciencia, están dispuestos a invertir, entonces sí existen las respuestas a lo que tú estás mencionando. ¿Sí? Que el reto que realmente nosotros hemos visto es cómo concientizamos a esos productores. Porque los de arriba ya están muy conscientes y presionan hacia abajo. Y el empresario que está abajo, que quiere hacer negocio con los de arriba, pues ya él tomará la decisión si le entra o no le entra. ¿Sí? Pero sí se necesita que eso tomen conciencia y que de ahí busquen la forma de optimizar sus costos. Optimizarlos. Mira, es increíble que, por ejemplo, en el sector primario, ¿sí? Hablando de la parte hortofrutícola, la parte que más invierten los productores es en agroquímicos y nómina de los jornaleros. ¿Sí? Y tú ves la cantidad de alertas que se llegan a ver en mercados internacionales por el exceso de aplicación de los agroquímicos, es enorme. Y mi pregunta es, ¿no les duelen los bolsillos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me puedes decir tú de ese segmento? Sí, no, finalmente el hecho de que pueda abordarse la cadena de suministro en la parte del sector primario también es una cuestión que está trabajándose y que tiene que terminar de aterrizarse de manera puntual desde el establecimiento de los listados oficiales de las sustancias permitidas, las dosis establecidas, los productos que entran o no en vigencia de acuerdo a la regulación, el poder encontrar la práctica y también la cultura con campañas de capacitación, tomas de conciencia sobre el uso responsable de este tipo de productos,
muy orientado a otras vertientes, como lo hemos platicado, la sustentabilidad del negocio y el tema del cuidado del medio ambiente. Y de cajón, pues el encontrar que esa aplicación, ese tipo de prácticas agrícolas sean seguras para el producto que posteriormente se va a disponer para el mercado, ya sea para consumo directo o para comercialización, ¿verdad? Dentro de esto que estás comentando, eso también da pie a informar que la inocuidad es más allá de patógenos. Claro. Es más allá, es también pensar en ser responsables ambientalmente hablando. O sea, porque si yo quiero vender a Europa y no tengo un reconocimiento de una institución ambiental, entonces lo que va a pasar es de que pues no puedes hacer negocio allá. Oye, pero es que ya tengo toda la parte de inocuidad. Sí, pero te hace falta la parte medioambiental, la responsabilidad social, el que seas buen patrón. Porque desafortunadamente nos encontramos a muchos patanes, ¿sí? Que llegan y contratan a personas que a lo mejor no saben ni leer ni escribir. Que eso no es malo, sino más bien es que tienen que invertir en capacitación para que sepan cortar, que sepan cosechar, que sepan aplicar el agroquímico. Hay una cantidad muy importante en la biblioteca que tenemos, ¿sí?, de prácticas de aplicación de agroquímicos de hace 2, 3 años, ¿sí?, cuando las personas están en short y descalzos aplicando el agroquímico. Sí, o sea, y tú dices, oye, pero ya estamos en el siglo XXI. Pues sí, pero esas prácticas se están dando. Si tú ves en las empresas de mandos medios para arriba, en el segmento nada más de inocuidad, creo que la mayoría se invierten en capacitación y están muy bien. Pero de ahí para abajo, el hacer el sistema de gestión, el tener al staff adecuado y capacitado, desde el que está cosechando, desde el que está aplicando el agroquímico, el que está limpiando los sanitarios, el tener los sanitarios en zonas rurales, ahí se carece de muchísima información, por lo tanto, no se puede llevar un sistema de gestión de inocuidad eficaz. El futuro, Héctor, platicarte, pues cada vez la industria pues es más víctima o es el blanco directo de la competencia desleal. Hablamos de situaciones relacionadas con acciones intencionadas hacia la contaminación de los alimentos. Lo vimos en el 2001, ¿verdad? Cuando decían por ahí que el próximo ataque o la próxima situación con un índice alto de mortandad de personas iba a ser a través de la comida. Lo vemos ahora más que nada en mucha información que nos llega desde el punto de vista en diferentes plataformas, diferentes instancias de la internet que nos pueden dar información muy valiosa. Que bueno, el tema del fraude alimentario, que es otra parte de inocuidad también. Actuar con alevosía y ventaja para poder obtener fines o obtener recursos, ganancias económicas sobre la competencia, el poder venderle al consumidor algo que pues posiblemente, además de que no es lo que estabas esperando, te puede causar consecuencias hacia la salud. Lo hablábamos también hace un ratito, se está desnudando la industria alimenticia, se están invencionando cada vez más estrategias, ciencia y tecnología están coordinándose de manera importante y están desenmascarando nuevas enfermedades transmitidas por alimentos, nuevos patógenos que se están presentando en las industrias, también mutaciones que se están presentando en diferentes organismos vivos, y estamos encontrando otra infinidad de peligros asociados a los alimentos que antes parecían desconocidos. Esto apunta a que esto representa verdaderamente un reto y poder entender el entorno de la comercialización de los alimentos, el entorno de los diferentes sectores alimentarios, el conocimiento sobre el producto, el conocimiento sobre los diferentes procesos, la cuestión ambiental, la cuestión geográfica, la cuestión interpersonal. Creo que por ahí tendríamos que considerarlo, se tendría que tomar mucho en cuenta esos factores para alinear mecanismos efectivos de control, Héctor. Por ese lado es lo que yo considero importante. Definitivamente para allá vamos y confío que relativamente en muy pocos años ya podamos estar abordando muy eficazmente esa evolución que es dañina para nosotros los consumidores. Entonces,
Creo que vamos bien, vamos bien, hay que ser optimistas. Mis comentarios van más allá de hacer énfasis en dónde tenemos que tener cuidado, pero siempre cuidando al consumidor. Siempre hay que voltear a ver al consumidor y que el consumidor, estando sano, estando fuerte, es altamente rentable para cualquier actividad que desarrolle. Ese siempre va a ser el enfoque que nosotros estamos teniendo. Por eso Inocuo pues busca generar esa conciencia para producir alimentos y bebidas que no alteren la salud de los consumidores. Mejora continua, Héctor, ¿estás conmigo? Ese es el camino. Definitivamente. Ese es el camino. Te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Todo este mes pues vas a estar, como decíamos, de inicio pues de manteles largos, ¿verdad? Muchas felicidades por este proyecto que iniciaste pues hace 9 años y que de alguna manera ha rendido frutos. Sé que a toda nuestra audiencia le has aportado a lo largo de todo este proyecto con los diferentes con las diferentes personalidades que has podido invitar, con las personas que están de este lado y tratan de extraer la información para podérsela entregar de manera puntual a la audiencia. Y bueno, que ahora a un servidor le permita ser parte de este proyecto, pues es para mí y para todos seguramente muy honroso y bueno, que sigan los éxitos, que continuemos en esta línea forjando el compromiso con la inocuidad, y bueno, pues esperemos por ahí también que nos invites al pastel, ¿verdad? Cuando ya sea el día preciso, y bueno, no sé si quieras decir unas palabras para despedirnos. Pues más bien agradecerles a la audiencia que ha estado con nosotros todo este tiempo y que esperen cosas muy interesantes durante este mes con contenido muy relevante que tenemos y que lo vamos a poner a la disposición. Vienen entrevistas muy buenas, vienen entrevistas de personalidades muy, muy, muy importantes. Eso, están muy al pendientes porque vienen personalidades muy interesantes que acá en nuestro Josué se va a encargar de sacarle la información para ustedes. Sí, viene a hablar un poquito de la parte técnico-analítica que a veces no la hemos abordado mucho, pero viene un tema muy interesante, viene sector primario, regulaciones para la cuestión de farming, entonces estén muy pendientes. Pues Héctor, pues qué me queda más que agradecerte, agradecerles a toda la audiencia que estuvo al pendiente y estuvo con nosotros a lo largo de estos 60 minutos. Recuerden estar con nosotros en la próxima emisión. Tenemos una cita el próximo martes en punto a las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde en su programa Bases. Y bueno, finalmente está al pendiente por ahí de su calendario, hay que solicitarlo en los diferentes sitios oficiales que tenemos del programa para poderlo adquirir y estar al pendiente de toda la temática de temas que vamos a estar abordando a lo largo de todo este 2018 y bueno, podamos ser parte de su formación integral como profesionales de la industria de los alimentos. Por mi parte es todo, agradecerles el honor de su atención. Mi nombre es Josué Figueroa y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.